Hola, buenos días, que Dios les bendiga. Hoy estoy aquí, mire, tengo hasta mi café aquí porque hoy quiero que tengamos un tú a tú en la presencia de Dios. Ante todo y sobre todo, le doy gracias a Dios una vez más por traernos sanos y salvos, darnos vida, darnos alimento, darnos un techo donde dormir y llenarnos de todas las cosas buenas que Él tiene para nosotros. Y le pido que sea su espíritu el que me guíe en el día de hoy, el que nos guíe a todos nosotros, tanto a mí como para dar su palabra, como a ustedes para recibirla en vuestros corazones. Así que sea el Señor el que tome el control, que sea su Espíritu Santo el que nos guíe, nos llene más de Él, nos acerque más a Él y nos dé ese entendimiento que Él quiere que tengamos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén, amén. Señores, señoras, hoy quería traerles la palabra de Pablo. Ayer les estuve explicando lo que hizo el Señor con Pablo y Silas, cuando ellos predicaban la palabra de Dios y echaron fuera los espíritus malignos de una mujer y los metieron, incluso lo llegaron a encarcelar, pero el Señor abrió las puertas de la cárcel para ellos porque ellos no se quejaron, ellos alababan al Señor a través de esa tribulación que les vino. Y el Señor hizo grandes cosas, salvó incluso a una familia gracias a ellos. Entonces yo les dije que hoy quería explicarles quién era Pablo, para que ustedes entendiesen, porque Pablo era uno más que no sabía realmente quién era Dios hasta que tuvo un encuentro con Él. Pablo se llamaba Saulo, no se llamaba Pablo, pero como dije con Abraham, Dios nos da un nombre y después nos lo cambia, porque todos tenemos un antes y un después. Entonces nos da un nombre, como a cada uno de nosotros tenemos un nombre, pero en el momento que nosotros le damos nuestra vida al Señor, le entregamos nuestra vida al Señor Jesucristo, Él nos da un nuevo nombre, ese nombre que escribe ahí en ese libro de la vida. Él nos da un nuevo nombre, Él tiene un nuevo nombre para nosotros porque somos personas nuevas, somos personas que hemos vuelto a nacer y Él nos da un nuevo nombre. Entonces, Saulo era un fariseo, era una persona que estaba en contra de los cristianos, era un judío fariseo, estaba en contra de los cristianos, pero él los perseguía, los encarcelaba e incluso han llegado a matar gente. Él dejaba que matasen a los cristianos. Él estaba en contra de los cristianos. Él odiaba a los cristianos. Y no porque tuviese razón para hacerlo, sino porque no tenía el conocimiento necesario para saber quién eran esos cristianos y qué es lo que hacían en el nombre de Jesús. Porque él fue criado bajo unas leyes. Entonces, esas leyes con las que él fue criado fue las que él creía. Entonces él pensaba que él estaba haciendo el bien con lo que él hacía. Él pensaba que los que estaban haciendo algo diferente eran los que estaban haciendo el mal. La Biblia nos dice en Oseas 4:6, creo que es. Déjame, lo tenía por aquí puesto. Sí, Osea capítulo 4, versículo 6. Dice que nuestro pueblo perece por falta de conocimiento. Entonces el Señor me ha traído hoy, yo quería contaros quién era Pablo, pero os lo voy a contar de una forma distinta, de la forma que Dios me está llevando, para que ustedes veáis lo que Dios quiere que ustedes veáis, no lo que yo quiero que veáis. ¿Quién eran esos fariseos? Esos fariseos eran esos judíos que seguían la ley, se andaban por la ley y nada más que por la ley, porque ellos pensaban que la ley lo era todo y no se daban cuenta de que Dios, nuestro Dios todopoderoso, era superior a esa ley y era amor, que es lo más importante, porque no importa lo que hagamos en esta vida si no lo hacemos con amor. El amor lo cambia todo. El amor lo cambia todo. Para ellos, si una mujer, por ejemplo, cometía adulterio, la mataban a pedradas. Porque eso era lo que ponía en las escrituras y ellos lo cogían tal cual.
Pero sin embargo Jesucristo vino y que nos enseñó. Eso no era así, que el que fuera libre de pecado que tirase la primera piedra. Porque el Señor Jesucristo nos salvó por su gracia. Hoy en día hay muchos fariseos aún. Y la gente no se acerca a Dios, no cree en Dios, no confía en Dios, no busca a Dios por culpa de esos fariseos. Son esos fariseos los que nos están alejando de Dios. Yo era una farisea al igual que Saúl. Saúl era un fariseo hasta que Dios tuvo un encuentro con Dios, donde Dios le dijo: Saúl, ¿por qué me estás persiguiendo? ¿Qué te he hecho? Porque él perseguía a los cristianos, a aquellos que seguían a Jesucristo. Y él tuvo un encuentro con el Señor, y donde se quedó hasta ciego de la presencia de la gloria de Dios. Pero después Dios le devolvió la vista para que él hiciese su trabajo, porque él ya estaba convertido. Pero Dios se lo dijo. Dijo: Saúl, ¿qué te he hecho? ¿Por qué me persigues? Y ahí fue donde Saúl cambió su nombre por Pablo, donde sus ojos fueron abiertos, donde él entendió qué era lo que hacían los cristianos y por qué lo hacían, y quién era el Dios verdadero y todopoderoso, que su ley es mayor que todas, porque el amor cubre multitud de pecados. Aleluya. Y él se volvió un instrumento súper importante para Dios en esta tierra. Él hizo grandes cosas en el nombre de Dios, como viste ayer en el capítulo de ayer. Él sacó demonios, curó personas, salvó vidas en el nombre de Dios. Él dejó todo por servir a Dios y Dios lo usó grandemente. Señores, es que no sé ni por dónde empezar porque hay tantos fariseos en este mundo. Señores, no dejen que nada ni nadie les diga lo que tienen que hacer en esta vida excepto Dios. Busquen a Dios. Si quieren saber la verdad, busquen a Dios. Si quieren saber quién es Dios, busquen. Háblenle, recen, lean la Biblia, escuchen la palabra de Dios, mediten en ella. Vayan, hablen con un pastor, una pastora, alguien de Dios. Y aún así, mire, me lo he vuelto a pensar, porque y aún así, tengan cuidado, porque no todos los que vienen en el nombre de Dios son de Dios. Tengan cuidado ahí donde vayan a buscar un hombre de Dios y se vayan a un fariseo. Busquen a Dios por ustedes mismos, señores. Busquen a Dios para que Dios les abra sus ojos y les haga entender qué es el bien y qué es el mal. Mire, señores, si ustedes cometen pecados, todos cometemos pecados a diario. Ustedes no necesitan ir a ningún confesionario, ponerse ahí de rodillas y contarle sus pecados a una persona para que esa persona se la cuente a Dios. Usted se pone de rodillas en su casa y le dice: Señor, aquí estoy, he pecado, esto es lo que he hecho, ayúdame a cambiarlo, perdóname. Porque antes de que Jesucristo viniera había un velo, había como un velo, en la iglesia había un velo, y solamente los sacerdotes eran los que podían ir a llevar nuestras peticiones a Dios, eran los únicos que hablaban con Dios directamente. Pero cuando Jesucristo murió en esta cruz, ese velo se rompió, lo cual quiere decir que todos y cada uno de nosotros tenemos ese derecho ahora de ir directamente a Dios y escuchar de Dios directamente. ¿Vale? No necesitamos ir a otra persona para que esa persona vaya a Dios por nosotros. Sí, que hay muchas personas que interceden por nosotros en oración, porque Dios las escucha, Dios las tiene en cuenta, son poderosas en los ojos de Dios, Dios las creó para eso, instrumentos. Pero señores, ustedes busquen a Dios por ustedes mismos. Búsquenlo por ustedes mismos. Escuchen de Él por ustedes mismos. No se dejen engañar por los fariseos, no sigan las cosas de la ley y anden sin corazón. Porque una persona que predica la palabra de Dios y es un multimillonario, tengan cuidado, señores, porque la Biblia nos dice que es más probable que un hombre entre por el agujero, que un camello entre por el agujero de una aguja, ¿sabes? El agujerito ese que tiene la aguja para poner el hilo. Es más probable que entre por ahí a que un rico entre en el mundo, en el cielo, en el mundo de Dios, en la vida eterna, en el paraíso, en el cielo, en el reino de Dios, que no me salía la palabra, perdonen. Si ustedes tienen, repartan,
Hay mucha gente que dice mi familia, mi familia. ¿Quién es tu familia? ¿Quién es tu familia? Si tú crees que tu familia es esa familia tuya con la que tú te has nacido llamando familia y ya está, perecerá por falta de conocimiento. Porque incluso el Señor Jesucristo, a todos ustedes que adoran, mire ustedes, la Virgen María merece todo y cada uno de mi respeto. La Virgen María fue una mujer que obedeció a Dios, fue un instrumento de Dios, un instrumento de Dios. El Señor la utilizó grandemente porque él le dio su palabra, ella creyó y el Señor puso a nuestro Señor Jesucristo en su vientre. La usó de gran manera. La usó de gran manera porque ella se dejó, ella creyó la palabra de Dios cuando Dios se lo dijo, que la iba a poner, que iba a poner a Jesucristo ahí, ella creyó y dijo, hágase su voluntad. Así sea, dijo, así sea. Ella creyó y Dios la usó y Jesucristo vino de ahí, pero ¿sabéis qué os digo? Que cuando Jesucristo estaba predicando y los apóstoles, los discípulos de Jesucristo vinieron y le dijeron, Señor, he ahí tu madre y tus hermanos te buscan. ¿Y sabéis lo que dijo Jesucristo? Jesucristo dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? He ahí, esa es mi madre, ese es mi hermano, esa es mi hermana. A todas aquellas personas que estaban ahí escuchando la palabra de Dios, que querían recibir la palabra de Dios. Jesucristo nos lo dejó bien claro, que todos nosotros somos una familia, que nos hemos de cuidar los unos a los otros, nos hemos de amar los unos a los otros, nos tenemos que ayudar los unos a los otros. Señores, no miren por lo suyo nada más, miren más allá, para que les vaya bien, no solo en esta vida, sino en la más allá. No adoren ídolos, no adoren ídolos. El Señor nos lo dice en la Biblia, no adorarán ningún ídolo, no tengan ídolos, que nada sea más importante a ustedes que Dios. Y no se arrodillen ante ninguna estatua de madera, señores. Esos son ídolos, lo siento si no les gusta escucharlo, esos son ídolos. Ante el único que se arrodillan es ante Dios. Ay, Señor bendito, que el Señor nos ayude en el día de hoy. Que el Señor nos ayude. Que el Señor nos ayude. ¿Saben qué? Pídale al Señor que les ayude, igual que ayudó a Saúl, que les ayude a ustedes en el día de hoy. Y que les dé un encuentro con Él. Un encuentro que les cambie la vida y que le cambie el nombre, Señor. Señores. Pido al Señor que os ayude y os toque todo, cada uno de vuestros corazones. Que el Señor nos ayude, Señor bendito. Que el Señor nos ayude.